además de su trabajo fuera de la casa, tienen un trabajo dentro de casa, que es el trabajo, lo que llamamos el trabajo reproductivo, ese que no es valorado, que no es visibilizado, que tampoco es remunerado y que tampoco se toma en las cuentas nacionales como un aporte efectivo a la economía. Entonces, entrar con una doble carga de trabajo te implica ya entrar en diferentes circunstancias. No partimos de la misma línea de salida que con los hombres, porque ellos tienen más oportunidades de acceder a la educación y de vivir en condiciones de menos riesgos de ser asesinados, por ejemplo, en el sentido de que no mueren por las condiciones que mueren las mujeres. ¿Cuántas mujeres son víctimas, por ejemplo, del cáncer cervicouterino o del cáncer mamario, de mortalidad materna, por ejemplo, de suicidios, de embarazos? Digamos, hay mujeres que mueren en condiciones, estamos hablando de que el 80% de las mujeres que están dando a luz en el hospital de maternidad son adolescentes. Claro, y muchas veces enfrentan ese tipo de situaciones porque el sistema de salud en términos generales no está como, digamos, como apropiado, ¿no? No es el mejor como para atender este tipo de situaciones. Yo quiero preguntar algo, Raquel, ¿el Estado tolerante es el mismo Estado indiferente ante este tipo de situaciones? Sí, lo que sucede es o sea, que suceden las cosas y no hace nada. Lo que pasa es que se convierte en una impunidad. Y hasta ¿Un cierto cómplice punto, también el Estado? Yo diría impunidad social, incluso el no denunciar las personas, ¿verdad? Y por eso es que también nosotros es importante traer a la palestra esta temática, esta problemática, precisamente para crear una cultura de denuncia, ¿verdad? Que las personas, las víctimas denuncien, ¿verdad? Los casos, pero también que tengan la respuesta del Estado. Claro. Para las investigaciones, ¿verdad? Entonces es preocupante que se dan estos casos, ¿verdad? Y vemos con estas cifras, 289 casos a la 31 de octubre, y vemos de esos casos cuántos se han resuelto, cuántos se han judicializado. ¿Cuántos han sido exactamente? No ¿Cuántos se han resueltos, judicializado? Entonces ahí la problemática se va en una impunidad hasta cierto punto. Entonces, ¿qué sucede con el victimario? ¿Verdad? Generalmente los casos de los asesinatos de mujeres son hombres los que los ocasionan, no son mujeres. Otras mujeres matando mujeres, como el caso, lo que se habla de que hay 10 asesinatos diarios y que una es mujer y los demás son hombres, entonces dicen, mire, pero son más hombres, pero a los hombres los asesinan los hombres, ¿verdad? Entre ellos, por golpes, pero a las mujeres las asesinan hombres. Entonces esa es la diferencia, pues, ¿verdad? Entonces cuando el Estado no investiga, se vuelve tolerante, y eso es lo preocupante. ¿Y estás describiendo el Estado salvadoreño? El Estado salvadoreño. Estamos de repente entrando a un lenguaje muy general, ¿no? Pero quiero conocer, cuando decimos el Estado no investiga, estamos hablando de que el Estado salvadoreño se está volviendo tolerante, o es indiferente, o es cómplice, como quieras llamarle, ante este tipo de situaciones. 289 mujeres asesinadas al 31 de octubre. A mí me gustaría preguntarte a ti, si tienes esta cifra, que probablemente no, pero ¿cuántos de estos casos de verdad se han judicializado, de los 289? ¿Cuántos casos de estos al final se supo quién mató a estas mujeres? Bueno, tengo un dato del 2007. Según el 2007, solo el 40% de ellos había llegado a resolverse, solo el 4% tenía una condena a favor del asesino. Entonces, esto es preocupante y me deja, bueno, para profundizar sobre esta situación. Hablar de los feminicidios y hablar del Estado tiene dos cosas muy importantes. Primero, que un Estado, y sobre todo el Estado salvadoreño, la Fiscalía General de la República, que tiene el deber objetivo, ¿no?, de perseguir el delito, ¿no?, de los asesinatos de mujeres, por ejemplo, no tiene una política de investigar diferencialmente por qué suceden los asesinatos de mujeres. Es decir, solo les interesa probar en un proceso judicial que el asesinato ocurrió, que efectivamente la mujer está muerta y quién lo cometió, individualizar al que está tipificado en la norma como el imputado. Pero no va más allá de buscar los nexos causales, o sea, qué motivaciones. Eso sería como desagregar, más o menos. Hay que desagregar, pero las líneas de investigación nunca pueden ser iguales que en un asesinato entre hombres o que en un asesinato en otras condiciones. Y otra cosa que hemos denotado, en el 2006, Ormuza lanza una investigación sobre feminicidio y analiza los protocolos y registros que acontecen en el levantamiento de cadáveres. Y nos descubrimos muchos hallazgos en esta investigación. Uno de ellos era, bueno, eso, que Fiscalía no era parte de su lógica investigar las motivaciones que había tenido el hombre para asesinar a estas mujeres. Otra es que en muchos de los expedientes, en los partes policiales, por ejemplo, aparecía todavía lo del crimen pasional. Nadie mata por amor, se asesina por odio y eso es misoginia contra las mujeres.
Y, por ejemplo, lo de los celos, ¿verdad? La sospecha de que le es infiel a la mujer es una causa por la que no moriría un hombre. Entonces, ese ya es un criterio diferencial para investigar los asesinatos de mujeres. Otra situación que descubrimos y otro riesgo importante que todavía se sigue manteniendo es cómo se revictimiza a las mujeres, o en este caso a los familiares, sobre todo en las agresiones sexuales, se revictimiza a las mujeres y ahora a las niñas, ya que hemos tenido un despunte terrible de agresiones sexuales contra niñas y niños también en los procesos penales. Por ejemplo, queremos obligar a que una niña de 6 años, frente a su agresor, describa todo lo que le hizo, toda la agresión sexual. Eso es altamente Eso es violencia también, obviamente. Eso es parte, es una segunda revictimación. O sea, la primera es la que hizo el agresor, la segunda es la que hace el prestador de servicios, y la tercera es la social. Por eso cuando hablamos de Estado nos involucramos todos y todas. Porque a veces dicen, bueno, no es éticamente válido, pero ¿qué es lo ético? Lo ético es aquello validado socialmente, que es correcto. Y muchas de las conductas de violencia contra las mujeres están naturalizadas y socialmente aceptadas. Nadie, por ejemplo, critica el hecho de que a las niñas desde muy chiquitas se les enseñe solo a ellas a hacerse cargo de los oficios domésticos. Nadie reprocha eso. Tenemos un registro real de la violencia que se ejerce contra las mujeres y los diferentes tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres, o hay un subregistro de esto. Pregunto esto porque es importante, es decir, muchas veces cuando vemos la cifra, cuando revisamos cuántos de estos casos son judicializados y vemos que la mayoría se queda, definitivamente no llega hasta esa etapa, entonces lo que hay es un desinterés de las mujeres por denunciar sus casos, ¿no? No probablemente porque no tengan valor de hacerlo, sino porque se dan cuenta que al final... Porque no hay respuesta estatal. No hay una respuesta, exactamente como tú lo dices. Entonces, supongo yo, intuyo que hay un subregistro de los casos de violencia. Ese es otro de las problemáticas que hemos identificado. Por un lado, que no hay un registro único. Y ahorita hay una iniciativa del Programa de Naciones Unidas y del Fondo de Población, precisamente para crear un documento único de registro, ¿verdad?, de los casos de violencia, porque la policía maneja un registro, la Fiscalía General maneja un registro, Medicina Legal maneja otro registro, el ISDEMU maneja otro registro, y los casos que llegan a PDH que no han sido atendidos en las diferentes instancias, también llevamos otro registro. Entonces no hay realmente un registro único que diga tantas mujeres han accedido a la justicia o tantos casos han sido denunciados. Entonces hay un acercamiento, diría yo, a la cifra, ¿verdad? Bueno. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Recuerde que esta noche estamos conversando con Raquel Caballero de Guevara, Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y Silvia Juárez, coordinadora del área de no violencia de Ormuza. Volvemos en breve, después de la pausa. Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. A ver, en la pausa comercial estaba pensando también que es importante conocer dónde se ejerce más violencia contra la mujer. Hay varios datos, por ejemplo, que usted me estaba dando, Raquel, respecto a este tipo de situaciones, ¿no?, del tema que estamos hablando hoy. Pero también es importante preguntar, ¿se ejerce más violencia y qué tipo de violencia, por ejemplo, en el área rural versus el área urbana, ¿no? Si esto es una cuestión que se concentra más en el área rural, debería ser de esa manera por la densidad poblacional que tenemos, obviamente, pero ¿cómo está la situación en cuanto a eso antes de pasar a las cifras que tú me estabas mencionando? Sí, bueno, no, definitivamente que la violencia es urbana, en la mayoría de los casos. Sí. Es urbana. Obviamente por la concentración. Sí, por la concentración. Y de hecho, San Salvador es el departamento más violento en contra de las mujeres. Las cifras que reporta, luego le sigue Santana y luego San Miguel. A ver, Raquel, ¿qué tipo de agresiones sexuales son las que se reportan, según los datos que ustedes tienen como Procuraduría? Bueno, para la defensa? los datos que ha reflejado Medicina Legal en el primer trimestre, como mencionaban, son 77 casos, ¿verdad? Agresiones sexuales de niñas, adolescentes, y los casos que reportan también en maternidad son de embarazos en adolescentes y muchas veces ocasionados por familiares. O sea, es una situación grave. La Procuraduría ahorita está empezando a hacer una investigación precisamente sobre esto, el embarazo en adolescentes y su impacto al derecho a la educación, ¿verdad? Y bueno, tiene que ver con los servicios de salud también y el acceso a los servicios, ¿no? Que veíamos en la pausa, ¿verdad? La precariedad de los servicios de salud en maternidad, que es el hospital de tercer nivel que tenemos, el único, ¿verdad?, donde se atienden emergencias y todo, se supone, cuidados intensivos y todo, y las condiciones son bastante precarias. Lo que consideramos es que no se hacen presupuestos con enfoque de género, entonces no hay. Yo tuve hace poco
en mi programa en la mañana, en primera entrevista, tuve un programa que precisamente hablamos de eso, ¿no? De el presupuesto y el enfoque de género, es decir, hacia dónde va distribuido el presupuesto, por ejemplo, cuánto de ese presupuesto tiene un enfoque de género o va destinado de esa manera. Y pues obviamente en el país hay mucho que desear sobre eso. Las partidas del presupuesto van destinados a otros aspectos que también son importantes, pero también no tiene, desde la Asamblea Legislativa no hay una visión de género cuando los diputados, por ejemplo, discuten el tema del presupuesto de la Nación.